como creyentes sepamos qué es un sínodo, qué es caminar en sinodalidad, cómo se puede participar en nuestras parroquias de este camino sinodal. Bienvenidos a este especial del canal Cristovisión y de la Conferencia Episcopal de Colombia. Bueno, muy bien, estamos en un camino que es el camino sinodal. Este proceso sinodal es muy importante para toda la Iglesia. Precisamente el Papa Francisco dice que el camino sinodal es precisamente el camino que Dios espera de la Iglesia para el tercer milenio. Y por eso seguramente que ustedes han empezado a escuchar hablar de esta palabra, el sínodo, sinodalidad, pueblo de Dios. Y por eso precisamente a través de este programa queremos hoy específicamente hablar del sínodo, pero desde la perspectiva de la metodología. Es algo muy importante, ya preparando precisamente el inicio del camino sinodal el próximo 17 de octubre. Por eso, dentro de las metodologías, primero tenemos que contextualizar. El sínodo no es solamente un acontecimiento específico o una reunión específica. Quizá al principio de todo este proceso empezó a hablarse de la Asamblea General del Sínodo de Obispos que se realizará en Roma en octubre del año 2023. Y tal vez en la mentalidad de muchas personas está el hecho de que estamos preparando esa reunión. Pero ahora la Secretaría General del Sínodo de Obispos, digamos que ha tenido una nueva perspectiva, también iluminados por la enseñanza del Papa Francisco. No es preparar la reunión del Sínodo de Obispos del año 2023, sino que es que la Iglesia empiece a caminar sinodalmente. Digamos que por eso el documento preparatorio ha insistido tanto en que el camino sinodal es precisamente un acontecimiento. No es una reunión, no es un parlamento, no es reunirnos para responder unas preguntas, sino que es precisamente vivir el caminar juntos en la Iglesia. Y ese caminar juntos tiene muchísimas implicaciones. Implica, en primer lugar, de parte de nosotros, los pastores, bien sea el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, tener actitudes renovadas, actitudes de humildad, actitudes de escucha, actitudes también de concertación, actitudes de inclusión, que inclusión, aunque es una palabra que de pronto se utiliza en otros ambientes que no son propiamente católicos, sin embargo, en el ambiente del sínodo, vivir la inclusión significa vincular a todos, sobre todo aquellas personas que han estado marginadas de la toma de decisiones en la Iglesia, que han estado marginadas de la consulta al pueblo de Dios. Entonces, por eso digamos que todo este camino sinodal implica una renovación de las actitudes, pero también una renovación de las estructuras eclesiales. No solo las estructuras parroquiales, sino también estructuras de otro ámbito, como son las estructuras diocesanas y las estructuras incluso de la curia romana. Y también implica un proceso de renovación en los procesos mismos, cómo nosotros empezaremos a escuchar efectivamente, y el documento preparatorio dice, tenemos que hacer una escucha real, una escucha verdadera, no solamente decir nosotros, de pronto los que tenemos algún cargo en la Iglesia, he escuchado que la gente dijo esto, no, es directamente sentarnos con los actores del pueblo de Dios y escucharlos. Entonces, digamos que en términos generales, la sinodalidad es la renovación de la Iglesia desde la escucha del pueblo de Dios para así avisorar el futuro de la Iglesia, un futuro corresponsable, donde todos nos sintamos comprometidos, donde a todos nos duela el futuro de la Iglesia y donde todos tomemos decisiones precisamente para el bien de nuestra pastoral, para fortalecer a los que están en la Iglesia, pero también para hacer atractivo el mensaje de salvación a aquellas personas que no están dentro de la Iglesia. Para todo esto, entonces, la Secretaría General del Sínodo de Obispos ha solicitado que en cada diócesis el señor obispo pues presente un delegado diocesano del sínodo y que ese delegado o delegados, porque podrían ser dos, también
estén rodeados de un equipo diocesano del sínodo, pero que ese equipo tenga también la integración de laicos, de religiosos y religiosas, de distintas personas, incluso de aquellos que se llaman personas en periferia, personas que tal vez no han estado muy cercanos a la iglesia. Entonces, esto es lo primero que debe quedarnos claro. El sínodo realmente es un proceso y este proceso compromete a las diócesis, a las jurisdicciones, y cada diócesis debe elegir uno o dos delegados diocesanos del sínodo que estarán junto con el obispo coordinando todos los procesos de escucha en las parroquias, en los movimientos y en otras realidades. Y ese equipo básico también debe rodearse del equipo diocesano, que deben ser alrededor de unas 6 o 8 personas, o si quieren menos, pero que coordinarán todas las actividades de escucha en la diócesis y también que promoverán la conformación de equipos parroquiales de escucha, para que haya delegados en las parroquias, sobre todo laicos, que ayuden al párroco a reunir a las personas y a iniciar este proceso de escucha. Uno de los objetivos del proceso sinodal 2021-2023 es precisamente que vinculemos a todos los que hacen parte del pueblo de Dios. Recordemos que el pueblo de Dios somos todos los fieles cristianos bautizados, los obispos, los sacerdotes, los laicos, los religiosos, y que incluso encaminados al pueblo de Dios también están las personas que no hacen parte de nuestra iglesia, aquellos que no están bautizados, pero que por el voto que hace la iglesia, el deseo que tiene la iglesia de que ellos también conozcan a Jesucristo, también podemos decir que están encaminados al pueblo de Dios. Entonces, por eso los procesos de escucha que se deben vivir en las parroquias y no solamente en los ambientes parroquiales, deben vincular a todos. En el Vademecum, que es uno de los dos documentos que ha producido la Secretaría General del Sínodo de Obispos, el otro es el documento preparatorio, decía, en el Vademecum hay unos anexos. Un primer anexo es, por ejemplo, cuáles deben ser como los perfiles o las virtudes de los delegados diocesanos para el sínodo. Pero también hay otro anexo que se refiere precisamente a unas indicaciones con respecto a la elección del mejor camino para vivir la escucha sinodal. ¿Cómo se hacen esas metodologías? Que es precisamente el objetivo de este programa. Entonces, por eso me permito leer algunos apartes de estos anexos. El segundo anexo nos dice que los delegados del sínodo en cada diócesis deben reunirse en equipo y también con el señor obispo de cada diócesis para asegurar un objetivo, y el objetivo es la participación del mayor número posible para escuchar la voz viva del pueblo de Dios. Y esto no es posible si no hacemos un esfuerzo especial para llegar activamente a las personas excluidas o aquellas que no han sido tenidas en la vida cotidiana de la iglesia, no han sido tenidas en cuenta. Entonces, por eso debe haber desde el principio un claro enfoque en la participación de los pobres, los marginados, los vulnerables, los excluidos, para así escuchar sus voces y experiencias. Por eso, dentro de estas metodologías, una de las primeras es que en la actividad parroquial, cuando el párroco convoca a todos aquellos que quieran participar del proceso de escucha, los convoca a su parroquia, lo ideal es también que se inicie este proceso de escucha con una actividad de pronto a uno de los barrios marginados de la parroquia o tal vez a personas vulnerables, ir y hacer una visita tal vez a un hogar de ancianos o a un lugar geriátrico, un lugar de pronto que no tiene la participación constante de nuestra pastoral. Sería identificar como aquellos grupos de excluidos, de vulnerables, con los cuales podríamos hacer una actividad inicial, bien sea que se inviten a la parroquia o bien sea que un equipo de la parroquia vaya, los escuche, si se han sentido acogidos en la iglesia, si han sentido que su voz y su participación ha sido importante en los procesos de la iglesia. Eso es allí importante. Recuerden ustedes que también a través de la página de internet de la Conferencia Episcopal de Colombia hay un micrositio, sínodo
www.ces.org.co. Allí pueden encontrar 4 pestañas. La una es la comisión teológica, otra es la comisión metodológica, otra la comisión espiritual y finalmente también una comisión de comunicaciones. Allí pueden encontrar todos estos datos, pueden encontrar también metodologías. Como les decía ahora, las metodologías siempre tienen que tener un sabor de participación, sobre todo con las personas excluidas, con los pobres, con aquellos que no hemos tenido a veces en cuenta en los procesos de pastoral. Ya de ahí para adelante, cada párroco, cada delegado parroquial o delegado de movimiento decidirá junto con el equipo diocesano qué metodologías para la escucha. Puede ser a través de una lectura orante de la palabra, puede ser también a través de unas preguntas fundamentales que acuérdense que en el documento preparatorio y en el Vademecum, que son 2 documentos que se encuentran también en internet y en esta página del micrositio que les dije, allí aparece la pregunta fundamental. De pronto, si ustedes hacen un recuento de todas las preguntas que aparecen en estos documentos, podrían sumar más de 50 preguntas, pero hay solamente una pregunta fundamental. Y esa pregunta fundamental es de dos indicativos. Primero, hacer memoria de todos los procesos sinodales que se han vivido en nuestra iglesia. ¿Cómo ha sido la sinodalidad en nuestra iglesia? La participación en la Eucaristía, la participación en alguna estructura eclesial, la participación en los procesos. Primero, mirar el pasado y segundo, cómo también vamos forjando hacia el futuro una iglesia sinodal y participativa. ¿Cuáles serían las líneas de acción? Entonces, esa es la pregunta fundamental, es la pregunta básica y seguramente que los delegados diocesanos y los equipos diocesanos para el sínodo les darán también muchas herramientas a cada jurisdicción para que podamos llegar a la escucha real de todo el pueblo de Dios. En este proceso sinodal, mirando también las metodologías, es muy importante que cada jurisdicción, cada diócesis, cada parroquia tenga muy en cuenta el componente espiritual. La espiritualidad de la sinodalidad es una espiritualidad que mira al reconocimiento de la efusión del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo dentro de todo el proceso y sobre todo dentro de la consulta y la toma de decisiones dentro de las dinámicas del pueblo de Dios. Es importante entonces por eso que dentro de las metodologías, en los diversos ambientes donde se va a escuchar al pueblo de Dios, haya siempre presencia de un momento de espiritualidad. De nada serviría que nos reuniéramos para escuchar al pueblo de Dios, para escuchar a los excluidos, para escuchar la voz de los marginados, si simplemente esto se convierte en un parlamento. Precisamente por eso el Vademecum, que es uno de los 2 documentos que ha producido la Secretaría General del Sínodo, habla sobre eso, habla sobre la tentación de solo ver problemas, habla sobre la tentación de que este proceso sinodal se nos convierta en un parlamento, se nos convierta en una reunión, en una actividad más. ¿Cuántas veces podremos decir que dentro de toda la historia de la Iglesia hemos tenido muchísimos procesos, pero procesos que no han llegado al corazón? Procesos que han comprometido de pronto muchas fuerzas, muchos recursos humanos, recursos económicos, pero tal vez no se han traducido en hechos concretos, y son los hechos concretos de la conversión. Por eso esa palabra conversión es una palabra que jalona, que promueve, que motiva el proceso sinodal. Si nosotros tenemos ese camino de conversión, estamos realmente en camino sinodal. Por eso es muy importante que tengamos dentro de las metodologías en las parroquias, en los movimientos, en las diócesis, en la apertura del proceso sinodal, esos encuentros de espiritualidad. Desde la Secretaría General del Sínodo se nos proponen, por ejemplo, para el 17 de octubre, que es la apertura del sínodo y de este proceso en todas las iglesias particulares, 2 momentos, un momento de reflexión, un momento de encuentro, pero también se nos propone un momento celebrativo, un momento litúrgico. De ahí entonces que sea tan importante precisamente vivir esto. Un encuentro, ténganlo muy presente, en el cual podamos reflexionar con nuestras comunidades parroquiales o nuestros movimientos y podría ser una lección divina.
Recuerden que el documento preparatorio nos propone sobre todo dos énfasis. El énfasis de Jesucristo, el Señor, que predica a una multitud, a todo un pueblo, pero que también dentro de esa multitud elige unos discípulos y unos apóstoles. Entonces tenemos allí al pueblo de Dios con Jesucristo, los discípulos, el pueblo como tal, la multitud. Pero también hay otra propuesta y es Hechos capítulo 10, que seguramente ya ustedes lo conocerán, todo este capítulo 10 y el capítulo 11, que es el encuentro entre el pagano Cornelio y el apóstol Pedro. Son textos que podrían ayudarnos a vivir momentos de espiritualidad dentro de estas metodologías. Recordemos que el Vademecum y el documento preparatorio nos dice que hay que evitar absolutamente que las personas que participen en estos procesos de escucha se sientan como respondiendo a un examen. No podemos atiborrarlos de preguntas, no, hay que sobre todo hacer una experiencia, tener una vivencia de la fe. Y esto es muy importante entonces, por eso les recomiendo que tengamos siempre estos encuentros, encuentros de espiritualidad. También se puede, por ejemplo, a través de una oración delante del Santísimo, de una adoración al Santísimo Sacramento. Muchísimas metodologías de vida espiritual serían muy oportunas. Esto con respecto a los encuentros preliminares a la apertura del proceso sinodal. Luego ya también todos los señores obispos en sus diócesis iniciarán con una celebración eucarística, incluso también se recomienda una peregrinación, se recomiendan otros momentos de vivencia litúrgica y celebrativa para dar paso al camino sinodal. Y luego vienen también los momentos espirituales ya en las parroquias, en los movimientos, que seguramente que cada delegado diocesano del sínodo, cada equipo, cada párroco irá discerniendo cuáles son los mejores métodos para llegarle al corazón a las personas y que así se sientan acogidos desde la espiritualidad y no se nos vaya a convertir el proceso sinodal simplemente en una reunión más, simplemente en una actividad que concluimos, terminamos y después no tiene incidencia real en la conversión de las personas. ¿Qué hacen entonces los delegados parroquiales del sínodo en su parroquia, en sus movimientos, también en las universidades o en otros lugares donde se ha hecho el proceso de consulta, el proceso de escuchar al pueblo de Dios? ¿Qué hacen con los resultados, con las respuestas de lo que ha dicho el pueblo de Dios con respecto a la pregunta fundamental? Eso todo se condensa en una síntesis y esa síntesis parroquial se debe dirigir al delegado diocesano del sínodo y al equipo diocesano del sínodo. Ellos, los delegados diocesanos, junto con el obispo, coordinarán la reunión de lo que se ha llamado un presínodo o un sínodo diocesano, una asamblea diocesana, en la cual se reunirán todas estas experiencias, los resultados del proceso de escucha. El sínodo lo que pretende es precisamente condensar todas las respuestas que llegan desde diferentes sectores de la iglesia diocesana. Y condensando esas respuestas se va a hacer también una síntesis a nivel diocesano que será enviada a la conferencia episcopal. Aquí en la conferencia episcopal se hará precisamente un discernimiento muy importante, que será el discernimiento que lideren todos los señores obispos de Colombia, porque ellos, al escuchar desde diferentes regiones lo que llega, las inquietudes del pueblo de Dios, harán un momento de oración, de discernimiento, también para condensar en un documento que será enviado a la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Y entonces así, de esa manera, este discernimiento tendrá un momento especial y es precisamente allá en Roma condensarán todo lo que llega de la Iglesia Universal y lo concretarán a través de un documento que es el Instrumentum Laboris, un primer documento que se trabajará el próximo año 2022 y el 2023 en todos los continentes para luego resumirlo en otro documento. Pero hay que tener algo muy en cuenta.
El documento preparatorio dice que el sínodo no pretende crear documentos. Ustedes dirán, tenemos ya muchos documentos, suficientes documentos, y es verdad. Hay muchos documentos en la Iglesia y el mismo Papa Francisco y la Secretaría General del Sínodo de Obispos han dejado esto muy claro. No se trata de un nuevo documento, un documento frío, un documento que de pronto no podrá leer todo el mundo. Se trata más bien de que todo esto sea resumido, ¿sí?, en un escrito, pero lo que va detrás es lo más importante, el proceso, cómo se escuchó a las personas y cuáles son los sueños, las esperanzas, cuáles son las visualizaciones de la Iglesia a través de la escucha del pueblo de Dios. Es esto muy importante entonces para que tengamos en cuenta que el proceso sinodal es sobre todo poner a la Iglesia en movimiento, salir a las periferias, como lo ha insistido el Papa Francisco, escucharnos todos. El pueblo de Dios debe tener la sinodalidad, debe tener también en cuenta que la Iglesia es colegial en el sentido de los obispos que se reúnen también para escuchar y discernir, y la Iglesia en última está presidida por el Papa, en este caso el Papa Francisco, y a través de su discernimiento final también nos llevará por este camino de la escucha entre todos. Les auguro un buen camino sinodal, un buen proceso sinodal, y como les decía, desde la conferencia episcopal los invito a visitar el micrositio que es con la dirección sínodo.cec.org.co. Allí podrán encontrar muchísima más información sobre este hermoso proceso sinodal, este camino de apertura de la Iglesia para todos.